Hermanos, uno de los rasgos característicos de la sociedad contemporánea es el individualismo. Somos seres individuales, somos únicos e irrepetibles. Eso cuando yo iba al colegio, inclusive en un colegio público, se enseñaba en educación cívica que los seres humanos somos gregarios, es decir, societarios, y por otro lado que somos únicos e irrepetibles. Y por lo tanto hay una individualidad, pero siempre ustedes saben que cuando la palabra viene con ismo es una particularización, es una exageración del individualismo, y entonces uno termina a veces privatizando la fe y privatizando las cosas y haciendo las cosas según nuestra manera, según nosotros le damos el ritmo a la vida y no, la vida pone el ritmo, aunque nosotros no queramos. Entonces, siempre digo lo mismo, cuando nosotros vamos a buscar la palabra de Dios, por supuesto que no tenemos que tener un espíritu que vaya contrario a lo que la misma palabra de Dios significa. La palabra de Dios es la historia de la salvación, Dios que se revela en la salvación. Entonces, lo primero que tenemos que buscar en la palabra de Dios es qué nos dice de Él. Y después, en un segundo momento, sí, lo que hay que hacer, etcétera. En un momento, cuando yo era tipo chico adolescente, se había puesto de moda algo que no sé si sigue todavía, era el tema de que abrían la Biblia a ver como tipo un oráculo, ¿no? Algunos dicen que está mal, en sí no está mal, depende del contexto, depende de la vida religiosa y de cómo yo tomo la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, obviamente, que es la palabra de Dios, ¿no? El fin propio de la Sagrada Escritura es, como dice al final del Evangelio de Juan, que nosotros conozcamos esas cosas para que, conociéndolas, tengamos vida en su nombre. Lógicamente que el ambiente propio de la Sagrada Escritura es el ambiente primero y principalmente la liturgia y después el ámbito de la oración. Cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre están, ahí estoy yo, dice Jesús, y también el ámbito de la familia. Recordemos que tradicionalmente en el Inquiridion de las indulgencias, tanto el rezo de rosario en familia como la lectura por espacio de media hora en familia o individualmente está enriquecida con el don de la indulgencia plenaria, porque tiene el valor propio de la palabra de Dios. Pero siempre cuando nos acercamos a la Biblia, lo primero que tenemos que buscar es qué nos dice de Dios. Es evidente, el Evangelio lo tenemos muy escuchado, Zaqueo, evidentemente que acá nos revela esta actitud en Jesucristo, que es la actitud del Padre. Cristo es la impronta del Padre y por tanto, cuando Zaqueo tiene deseos de ver a Jesús, ya Jesús tiene deseos de ver a Zaqueo. Y el petizo pobre que no llega se sube al sicómoro, que es esa especie de higuera grande que hay en Palestina, se sube a la higuera y ya Jesús va directo: quiero alojarme en tu casa. No sos vos el que me quiere ver, yo te quiero ver a vos. Esto nos revela, ¿no? Dios siempre que sale a nuestro encuentro. Pero también un comportamiento, para unirlo a la primera lectura. Como dijimos ayer, vamos estas 2 semanas a leer los Macabeos, que no son, si bien es primero y segundo Macabeos, no es una sucesión histórica, por eso hoy leemos el segundo. Ayer leímos el primero, que es un poco que nos cuenta el origen de esos libros, y hoy leemos esta actitud de este anciano Eleazar, que quiere decir Dios ayuda, Eleazar, que no quiere dar un mal testimonio, ni haciendo lo malo, ni comiendo la carne que podía, pero haciendo como que comía la que no podía. No quiere dar un mal testimonio haciendo algo malo, ni pareciendo que hace algo que es políticamente correcto, pero que en el fondo no expresa. No vaya a ser cosa que los jóvenes digan: ¿para qué esto? ¿Para qué vivir? Entonces también nosotros en la fe nos tenemos que plantear los signos. No es que, porque ya lo va a tratar San Pablo, ustedes lo conocen bien en las cartas, el tema de comer carne inmolada a los ídolos. En sí mismo no está mal, pero si eso escandaliza, si eso le pone una traba al hermano para que llegue al encuentro con el Señor, tengo que renunciar gozosamente. Entonces es muy importante que nosotros no privaticemos la fe, porque no me gusta algo, ya no lo hago, ya cambio. A veces yo, cuando viene gente y plantea así cosas
o más llamativas o más extrañas. Digo, y bueno, fúndese una religión, porque uno tiene que tener la misma fe. Es cierto que cambian las formas. Hace 50 años se celebraba la misa de una manera, ahora se celebra la misa de otra. Pero en la época, por ejemplo, del cura de Ars, por ejemplo, la consagración, en esa zona de Francia los curas se postraban en la consagración. Pero bueno, la misa, ¿qué es lo importante de la misa? ¿Qué es lo importante del credo? ¿Qué es lo importante de mi comunión? Que el cristiano y el bautizado tiene que tener una comunión jerárquica con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes. Entonces tenemos que replantearlo, no solamente individualmente cada fiel, sino también la comunidad cristiana, cómo nos seguimos relacionando con esos signos que en sí mismos y aislados del resto no son la totalidad. La totalidad de la alianza, hermanos, no es no comer carne de cerdo, pero ese pequeño gesto puede hacer ver a las jóvenes generaciones, como dice Eleazar, que su vida fue falsa, que estuvo equivocado el camino. Pensemos lo que decíamos ayer cuando comenzamos a leer los Macabeos, ¿no? Hay un proceso, estamos hablando del 175 a.C., había un proceso de secularización, obnubilados por la cultura helena, por la cultura griega, quieren cambiar la alianza de Dios por una alianza mundana. Es un problema de secularización que tienen en ese tiempo. Y no hace falta hacer análisis muy intrincados para darnos cuenta que también nosotros estamos en un momento presente donde el riesgo de la secularización es muy inmediato. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Dios en Jesús nos invita a encontrarnos con Él. Él siempre quiere venir a nosotros. Por un lado, entonces, seamos fieles al testimonio que tenemos que dar, al cumplimiento de los mandamientos, no solo hacer lo bueno, es decir, no hacer lo malo directamente, sino también no fingir, tener una conducta lo más transparente posible. Es un comportamiento y es algo que se tiene que esperar de cada bautizado. Y por último, para no extenderme mucho en esta homilía entre semana, fijémonos la conducta de los que ven la escena de Jesús llamando a Zaqueo. Varias veces les he explicado, ¿no es cierto?, que los impuestos en la época de los romanos a las colonias, como era Palestina, se cobraban una vez al año. Había como banqueros, por decirle de alguna manera, los republicanos que ponían el dinero y después ellos lo cobraban al pueblo y, como ustedes imaginan, se excedían. Si pagaban 10, cobraban 50. Entonces el pueblo sabía que eran pecadores públicos y a pesar de tener muchísimo dinero, tenían muchísima mala fama. Entonces, los que ven la escena dicen de Jesús: si este fuera un profeta, sabría que este es un pecador. Este es un pecador. ¿Cómo catalogamos nosotros a la gente? Porque Jesús no cataloga así. Para Jesús, Zaqueo no es un pecador. Dice una expresión semita. Dice Jesús: este también es un hijo de Abraham. Como traducido hay, este también es un hijo de Dios. Para Jesús no hay pecadores y santos. Para Jesús todos somos hijos de Dios. Y Él, como dice el final de la perícopa de hoy, del Evangelio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nos escandalizamos nosotros de los saqueos, nos escandalizamos de los saqueos en todos los órdenes de nuestra época. Para nosotros todo prójimo, también el culpable, es hijo de Dios o ese pecador. Tenemos que ver este comportamiento en nosotros. Es importante educar. Yo muchas veces lo digo así como broma, pero una realidad. Vieron que a veces uno viendo una película hay un personaje malo y entonces uno está deseando que lo maten, y si lo matan estamos contentos. Eso es un sentimiento anticristiano, lo tenemos claro, porque a veces nos dejamos llevar y resulta que tenemos el inconsciente que no está tan evangelizado como debiera. Y entonces nosotros andamos muy alegres por la vida diciendo: ese es un pecador.
No, tenemos que ir por la vida como Jesús, diciendo, ese también es un hijo de Dios. Y si vemos que ese hijo de Dios se está perdiendo, hagamos un esfuercito por llevarlo a Jesús. Poco la idea también del evangelio del ciego. Vieron que todos lo querían. No, cállate, cállate. Y Jesús también. ¿Quién está? Ya, tráiganlo, tráiganlo. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Acercamos al que molesta a Jesús o lo queremos apartar? Vamos a pedir esto terminando el año litúrgico, también que el Señor nos vaya educando en el subconsciente, que nos vaya haciendo más parecidos a Jesús. Hoy también la liturgia hubiera podido ser de San Roque González y compañeros mártires, tal del Paraguay, ¿no es cierto? La misión es muy importante. Estos dos santos, bueno, se pone siempre primero a Roque González porque Juan del Castillo y el otro eran españoles, pero Roque González fue nacido, como muchos, también de la unión de los españoles con los habitantes de esta región, y se dedicó especialmente a la evangelización. Primero fue sacerdote diocesano, ordenado por el obispo Trejo de Córdoba del Tucumán, y después se dedicó a evangelizar a los nativos con los jesuitas. Se hizo jesuita y su corazón está incorrupto. Lo quemaron, un brujo, se le atravesó un brujo pobre y terminó su vida de esa manera cruenta desde el punto de vista humano, pero fue una siembra, fue una vida entregada, no le sacó como Jesús el brazo a la cruz. Celebramos al mártir no porque hacemos un culto del sufrimiento, sino celebramos al mártir porque vemos esas personas que son capaces de llegar como Jesús hasta el extremo, nos dice el Evangelio de Juan, por el donarse y por el darse a los demás. Le pedimos también a San Roque y compañeros que le den desde el cielo un toque de oración a nuestra América Latina que tanto lo necesita. Que así sea.